Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos como siempre. Todo tiene un porqué. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Muy ¿Se bien. ve bien? Sí. Bueno, se habrán dado cuenta por las pantallas. Uno de los temas del día tiene que ver con los gallos. ¿Por qué cantan antes del amanecer? Sí, una Temprano, locura. sí. Una Como locura. si fueras de campo, me lo decís. Bueno. Vos no es tenés pasa- un gallo en tu casa. No, Una pero locura, cuando iba a una visitar locura. a mi abuelo a las 3, 4 de la mañana, el tipo empezaba a cantar. Y uno no ¿Tu está abuelo? acostumbrado. Sí, Mi mi abuelo en se el living. levantaba. Bueno, nosotros acá hablamos de los gallos igual, ¿eh? No, pero los gallos empezaban a cantar y uno que no está acostumbrado se levantaba un poco exaltado. Perfecto, bueno. Está bien. Cristian, ¿algo que acotar? No, es un programa sobre gallinas. Yo soy hincha de Boca. ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! Perdón. No, yo me No ¿quiere, gustó, me no puedo gustó. ir? El programa es sobre gallos. Entonces, Sí. si vas a hacer un chiste sobre gallos, hacelo. Pero de gallinas no tiene Claro, no mucho tenía que ver. nada que ver. Pero además vamos a hablar de por qué son necesarias las energías renovables. En otros programas hemos tocado el tema de la energía renovable, qué es lo Sí. que es, para qué sirve y cuáles son los estudios que se están realizando en diferentes partes del mundo y sobre todo en nuestro país. Vamos a profundizar sobre eso aquí también y con ello vamos a comenzar. ¿Con quién? ¿Quién nos va a ayudar a comprenderlo? A El ver. doctor Miguel Laborde. Es doctor en Química por la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos de CONICET y miembro del directorio de ITEC, autor de 4 libros sobre energías renovables e hidrógeno y recibió el premio a la trayectoria en catálisis otorgado por la Sociedad Argentina de Catálisis. Bienvenido. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Un placer. Hemos tocado el tema en otros programas, pero vale la pena, bueno, obviamente refrescar muchos conceptos. Y antes de Bien. preguntarle por qué es necesaria la energía renovable, que es el disparador de nuestro programa, le pregunto qué es la energía renovable. Bueno, a ver, primero decir que la energía es fundamental para el mundo de hoy. Sin energía no tendríamos nada, ni comunicaciones, ni teléfonos, ni forma de transportar los alimentos, ni forma de transportar el agua, absolutamente nada. Por lo tanto, es un tema esencial. En segundo lugar, las energías renovables son aquellas energías que, mejor dicho, en realidad es la materia prima que nosotros usamos para generar energía, ¿sí? Son fuentes que no se agotan en lo inmediato y que tienen una larga duración o no se agotan nunca. Por ejemplo, energía solar, energía eólica, biomasa, esas son las energías renovables. Y después tenemos las energías alternativas. Para decir que una energía es alternativa tenemos que ver con referencia a quién. Es alternativa a los combustibles fósiles, que son los que hoy día se usan mayoritariamente para generar energía eléctrica y calefacción y para el transporte, que son el gas natural, el petróleo fundamentalmente, y para generar electricidad también el carbón. Esos tres son los combustibles fósiles que hoy usamos fundamentalmente y la idea es ir reemplazando por las energías alternativas, entre las cuales hay muchas que son renovables. Claro. ¿Está claro? ¿Cómo estamos en ese contexto con respecto, en Argentina, pregunto, Mal. Mal. Sí, tenemos creo que hay una placa por ahí, pero tenemos más de 90% de la matriz energética, más del 90% está basada en combustibles fósiles. Básicamente gas natural, mucho, petróleo y en menor medida carbón. Si comparamos con otros países, como está ahí Canadá, por ejemplo, que tiene mucho más incidencia de energía hidráulica o energía nuclear, que es lo que está en negro, el hidráulica es en celeste, creo. Lo mismo que Brasil, que tiene un porcentaje de energía hidráulica importante. En cambio, nosotros, que somos la primera de arriba a la izquierda, tenemos una gran cantidad de energía basada en recursos fósiles. Quedamos bastante atrás, entonces. Sí. ¿No? Sí, porque no ha habido una política de ir renovando parcialmente a estos combustibles fósiles. Hay que decir que los combustibles fósiles tienen una densidad energética muy alta. En cambio, las energías alternativas, salvo la nuclear, no tienen esa misma densidad energética
ni hay una abundancia o no había una abundancia tan grande. Por eso, reemplazar a los combustibles fósiles, ninguna energía alternativa por sí sola la reemplaza, sino que hay que tener como una paleta un combo de alternativas, y en mi opinión, basadas, por ejemplo, para la Argentina, en función de los recursos humanos que tenemos y de los recursos naturales que tenemos. Por ejemplo, en la Patagonia hay que poner energía eólica, en el norte energía solar, y probablemente en el centro del país recurrir a la biomasa. Miguel, yo quisiera preguntarle, ¿por qué cuesta tanto esto? ¿Por qué es tan difícil? Sé de casos de personas que han tratado de poner, por ejemplo, energía solar en sus casas y los paneles son carísimos y es muy difícil, claro, para una familia. Hablo de los particulares, ¿no? De poner esto. Sí. ¿Por qué? Y primero por una cuestión de costos. Eso es fundamental. Las energías fósiles de alguna manera estaban subsidiadas. Aún aunque se vaya quitando regularmente el subsidio, sigue siendo más caras estas energías alternativas o renovables que las energías fósiles, porque las tecnologías asociadas, en el caso de las fósiles, ya están amortizadas hace un montón de tiempo. En cambio acá no están así. Obviamente que hay, por ejemplo, países europeos donde la energía eólica ya no necesita casi de subsidios, porque ya está base expandida, pero en países como el nuestro, donde recién empiezan, se necesita el subsidio del Estado. Eso es casi imposible de evitar. Recién Miguel decía primera etapa. Biomasa. ¿Qué es biomasa? Biomasa. A ver, la biomasa son cultivos, pueden ser residuos orgánicos, todo lo que tenga que ver con la parte orgánica de la... puede haber cultivos que en general, y esto es una discusión muy interesante que se da a nivel mundial, ¿para qué vamos a usar el suelo? Para generar energía y no para generar alimentos. Entonces, por un lado, se utilizan suelos que no son aptos para generar alimentos. Entonces se utilizan ese tipo de cultivos que en general son pastos, son cosas de poco valor y que tienen un crecimiento muy rápido. Y a partir de ahí se puede, recolectando esos cultivos, generar o energía eléctrica o incluso se puede hacer un tratamiento para generar combustibles, lo que se llaman biocombustibles. La biomasa sirve para energía eléctrica y para también biocombustible. El biodiesel, por ejemplo. El biodiesel o el bioetanol. El etanol que sale de la caña de azúcar o del maíz. Acá en la Argentina fundamentalmente se produce o por caña de azúcar o por maíz. En Tucumán, Salta o en Córdoba. Y ahí uno genera el etanol. Y el etanol hoy día se mezcla con la nafta como combustible. Pero estos son situaciones, digamos, transitorias. La cuestión para más hacia el futuro, si hablamos por ejemplo ahora de transporte, los vehículos del futuro van a ser vehículos o eléctricos o a hidrógeno. Son esas dos alternativas. Y yo comentaba recién que una fábrica japonesa de autos va a presentar su prototipo en el 2020, en los Juegos Olímpicos de Japón, en el 2020, con un auto eléctrico, pero que se carga con... Esto me parece de ciencia ficción. A ver, el auto tiene un tanque de nafta. En lugar de cargar nafta, se le carga alcohol. El alcohol dentro del auto hay un reactor químico que lo transforma en hidrógeno. Y ese hidrógeno, junto con un dispositivo que se llama pila de combustible, genera la energía eléctrica para alimentar a la batería, que es la que mueve el auto. Entonces, si es un coche eléctrico, hoy día tiene poca autonomía y tiene que parar a enchufar y cargar. Este dispositivo permite que cargando... La genera él mismo. Claro, cargando etanol, poniendo etanol en el tanque, que tarda 5 minutos en cargar, el auto eléctrico va funcionando y se va recargando la misma batería, y eso no solamente le ahorra tiempo de carga, sino que le aumenta la autonomía, que va a depender de cuántos litros ponga en el tanque de etanol. Claro. Y vamos a ver si lo ponen en el 2020 como dice.
Bueno, Yo ojalá. estoy- Miguel, Ojalá. yo te Hacia allí quería vamos. hacer referencia porque estás hablando de autonomía y viste que hay como una falsa creencia de que las energías renovables aplicadas, por ejemplo, a una casa, por ahí no tienen tanta durabilidad o no son tan consistentes como la energía que estamos usando Claro, en la por lo que actualidad. decía antes, tienen menos densidad energética que el gas natural o el petróleo o el carbón. Por eso hay que hacer, digamos, una paleta de alternativas. Salvo la energía nuclear. La energía nuclear sí tiene la suficiente capacidad como para reemplazar. Pero una casa puede tener un panel solar térmico y poder lograr agua caliente a través de calefones solares o cocinas solares. Hay un instituto, hay un par de institutos en el CONICET, en Salta y en Mendoza, que desarrollan estas cuestiones. O también podés poner un panel fotovoltaico, donde ahí ya la energía solar en el mismo panel se transforma directamente en energía eléctrica, que es lo que están haciendo en la CONEA, y es lo que estos paneles fotovoltaicos son los que se instalan en los satélites que desarrolló INVAP. Recién hablaba del CONICET. Nosotros recurrimos permanentemente al CONICET para este programa y en este caso vamos a mostrar un informe que ellos elaboran con respecto a las energías renovables. Lo vemos y después lo charlamos aquí. Bueno. La energía es un recurso vital para el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad. En la Argentina hay distintas líneas de investigación relacionadas con esto. Las más relevantes tienen que ver con la producción de energías renovables, como la mareomotriz, y con los sistemas de acumulación de energía, como las baterías de litio. ITEC, empresa de tecnología conformada por YPF y CONICET, estudia y desarrolla alternativas energéticas con el fin de diversificar la matriz energética de nuestro país. En la primera etapa del estudio del recurso energético marino de la Patagonia Austral, ITEC ha colocado boyas que permitirán medir este recurso marino renovable y avanzar en el desarrollo de esta nueva manera de obtener energía. Este es un hito muy importante, el haber colocado estas dos boyas meteoceánicas. Este proyecto se basa en estudiar y analizar el potencial de los desplazamientos de agua de mar en el litoral austral argentino, con la finalidad de tener un panorama lo más amplio posible y estricto de las características de los desplazamientos y su potencial para la generación futura de energía eléctrica. Esas boyas van a darnos datos meteorológicos y oceánicos, el potencial de olas y de corrientes, y además tenemos previsto algunas otras campañas las cuales nos van a dar datos adicionales fundamentales para lo que nosotros queremos, que es prospectar la potencialidad de los desplazamientos de agua de mar y sus características. El litio, por su parte, es un importante recurso natural que suele ser explotado para la utilización en fabricación de baterías de ion litio por su potencialidad para el almacenamiento de energía en forma de energía química. Es uno de los recursos estratégicos más prometedores para la Argentina y Sudamérica. El producir batería le da mucho valor agregado al litio, empezando por nuestros celulares, que nosotros estaríamos en condiciones de hacer pilitas para nuestro celular, o sea, de energías muy bajas, en el orden del miliwatt. Seguimos por computadoras y al final de todo, pensando en grandes estaciones de almacenamiento de energía, por ejemplo, para ser complemento a la energía solar o la energía eólica o otro tipo de energías alternativas. Estamos importando todo de afuera, de Europa, de China, principalmente de China. Y la idea es desarrollar nuestra propia batería. Desde el 2010 acá estamos apuntando a desarrollar baterías comerciales, pero también nuevos materiales. Estamos en un país que es extremadamente rico en recursos naturales. Es nuestro menester conocerlos y estar atentos a los desarrollos tecnológicos para poder aprovecharlos. Qué paradoja, ¿no? Porque siendo un país tan rico en recursos naturales, estamos muy retrasados con respecto a las energías renovables, como veíamos en el gráfico anterior, ¿no? Porque no ha habido incentivos para desarrollar estas nuevas tecnologías. Yo también sostengo, como decía el doctor Vicentina, que hay que aprovechar este cambio de paradigma para poder desarrollar tecnología propia, porque en el campo de la energía siempre hemos importado todo de afuera
y es una oportunidad excelente para poder desarrollar tecnología propia en algunos rubros de las energías renovables. Porque recursos humanos, yo soy vicepresidente de CONICET, más o menos conozco, realmente tenemos y muchos. La energía que mostraba en la primera parte, ITEC es una sociedad compuesta por YPF y CONICET, de desarrollos tecnológicos. Es lo que se llama la energía de mareas. Es decir, tratar de aprovechar la energía de la marea es una forma, y la otra es la energía de las olas, que son dos aspectos distintos y se tratan diferentes. Son dos energías que todavía son muy incipientes, pero obviamente si hay algún desarrollo tiene que hacerse en la Patagonia, en la costa patagónica, porque ahí las mareas son importantes. Pero están en un desarrollo incipiente comparado con la energía solar o la energía eólica, que ya prácticamente desde el punto de vista tecnológico no tiene misterio. Simplemente es una cuestión de que se masifique su uso para poder abaratar costos, que era un poco lo que vos decías. Miguel, de las energías renovables, que estabas diciendo que tienen diferente densidad energética, ¿cuál es la que aporta más energía? La nuclear. No es, bueno, a ver, si dependiendo, la nuclear no sería renovable, sería alternativa. Es la que tiene mayor capacidad. La otra es la energía hidráulica, dependiendo de las represas. Si vos tenés represas muy grandes, como pueden ser las de Itoipú, tenés una cantidad de energía importante. La energía hidráulica también es es una fuente de energía que no está suficientemente aprovechada en la Argentina. Ahora hay proyectos para hacer represas hidroeléctricas en Patagonia, ¿no? ¿Y eso es por costo, que no se aprovecha? Porque, insisto, no hubo incentivos ni hubo un plan para empezar a reemplazar seriamente los fósiles. A los fósiles hay que reemplazarlos, para mí, por dos motivos. Uno, porque actualmente estamos importando y por lo tanto podemos mejorar el balance comercial. Ese es uno. Y la otra es bajar la contaminación. La contaminación hay dos, a su vez, cuestiones. Uno es el famoso dióxido de carbono, que se lo genera por la quema de combustibles fósiles, y las moléculas de dióxido de carbono actúan como efecto invernadero, y los rayos solares que vuelven a la atmósfera vuelven a rebotar y la temperatura del planeta aumenta. Moléculas de dióxido de carbono hubo siempre en la biosfera. Lo que pasa es que ahora hay más. Porque si no hubiera moléculas de dióxido de carbono, este planeta sería muy frío. Pero si hay demasiado, se empieza a aumentar la temperatura. Y otra molécula que también genera efecto invernadero es el metano, que es una molécula generada por la digestión de los rumiantes. Y rumiantes tenemos muchos. Entonces ahí tenemos. Ahora, dióxido de carbono, en cambio, la Argentina emite muy poco comparado con los países centrales. Digamos, China, Estados Unidos, Alemania, emiten muchísimo más dióxido de carbono que nosotros. Que nosotros tratemos de mitigar el dióxido de carbono por tratados internacionales y por ser políticamente correcto está muy bien, pero lo que nosotros emitimos es despreciable respecto a lo que emiten los otros países. Pero también lo que hay que reducir es la contaminación en las grandes ciudades. La contaminación de las grandes ciudades, sobre todo el hollín, el monóxido de carbono, y eso lo generan básicamente el transporte o las usinas eléctricas que están cerca de las ciudades, como por ejemplo la del puerto. Ahora, Miguel, ¿colabora las terrazas verdes, los jardines verticales, ese tipo de cosas en las ciudades con lo que hay que...? Y absorbe dióxido de carbono, digamos. Absorbe un poquito de dióxido de carbono, pero vuelvo a repetir, nosotros... A ver, el efecto invernadero de la Argentina se debe tanto al dióxido de carbono como al metano, porque nosotros tenemos muchas vacas y se genera mucho metano. El dióxido de carbono que genera nuestras fábricas o la generación de energía es casi despreciable con respecto a lo que generan las grandes potencias. Y el efecto, ahí está el efecto del gas invernadero, ¿no? Y como el efecto invernadero no lo sufre el país que genera dióxido de carbono, sino lo sufre todo el planeta, entonces la cuestión es que las grandes potencias se decidan realmente a llevar políticas efectivas
para reducir el dióxido de carbono. Hablamos del litio como energía renovable, Litio, como la sí. utilización. Sé que tenés un informe y que estuviste charlando con alguien especial del tema, pero quiero preguntar, porque hablábamos de la contaminación. ¿El litio contamina esas baterías que se hacen con litio? A ver, esta es importante tu pregunta, porque en realidad todo acto que hace el hombre para generar energía o para consumirla, en mayor o menor medida afecta el ecosistema. Ya sea, por ejemplo, los molinos de viento. No tenés pájaros, tenés un efecto visual. Después tenés los paneles fotovoltaicos. Tenés que ver qué haces con el residuo de silicio. Y lo mismo con las baterías, qué haces con esos residuos. Todo de alguna manera, un poquito de contaminación genera. Pero obviamente hay que ver cuál es todo el mal menor, ¿no? Por supuesto, claro. Porque como te dije al principio, si no hay energía, el mundo no existe. O volveríamos a la edad de piedra. Entonces siempre hay que ver el mal menor. Las baterías de litio, el litio le da más potencia a las baterías que las baterías comunes, y tenemos la ventaja agregada de que tenemos litio en el norte, mucho litio. Entonces tenemos por un lado al grupo de Vicintín, que está fabricando baterías de litio junto con ITEC, y por el otro lado tenemos a Ernesto Calvo, que ha desarrollado un proceso para sacar el litio de las salinas de litio, sin que se contamine con otro material, con otro mineral que es el sodio, que suele estar contaminado. Por un método novedoso, método electroquímico, que ahora está viendo el escalado, porque esto está hecho a escala laboratorio y ahora hay que ver si esto puede escalar. Se puede hacer más masivo. Y claro, para aplicarlo en la realidad, digamos, para ir a los salares de litio que hay en el norte y poder aplicar el método. A propósito del litio, ¿con quién estuviste? Sí, estuve con Victoria Flexer, científica de renombre internacional que volvió al país hace muy poco. Hoy está en Jujuy con su equipo, investigan el litio y nos otorgó la siguiente entrevista. Lo vemos. ¿Qué es el litio? Bueno, el litio es un elemento químico que es muy pero muy liviano y que tiene la particularidad de servir en un montón de aplicaciones tecnológicas, y las últimas que están de moda es el tema de las baterías. Todos estamos de alguna manera en contacto con estas baterías, como ser en nuestros teléfonos celulares, en las computadoras portátiles, y en un futuro se piensa en los autos eléctricos. ¿De dónde y cómo se extrae el litio? Bueno, mira, el litio se puede extraer de dos fuentes distintas. Por un lado, de los salares, y el litio también se puede extraer de rocas. ¿Cualquier salina es apta para extraer litio? No. No todos los salares tienen litio. Los salares que contienen litio son los salares que están cerca de algún lugar donde hay actividad volcánica. En particular, casi todos los salares de la Puna tienen litio, pero por ejemplo las salinas que hay en Córdoba no tienen ni 1 miligramo de litio. Ahora, no solo importa que los salares tengan litio, sino que importa que tengan una cantidad apreciable de litio, y la concentración de litio en los distintos salares es muy pero muy variable. O sea, hay salares que tienen del orden de las 200, 250 partes por millón, mientras que hay salares que tienen casi 1300, 1400 partes por millón, o sea, 5 veces más. Y después lo otro que importa desde el punto de vista tecnológico es no solamente el contenido de litio, sino el contenido de otros compuestos que con la técnica de extracción actual pueden llegar a dificultar la extracción del litio. En particular, salares que tienen mucho magnesio, mucho sulfato, son salares que son donde se vuelve muy difícil la extracción del litio. Cuando uno extrae litio de un salar, ¿el litio se vuelve a generar? ¿Se puede volver a extraer de ahí? Hay muchos geólogos trabajando en estudiar el origen geológico del litio y tratando de determinar a ciencia cierta si el litio puede considerarse un recurso renovable o es efectivamente un recurso no renovable. Habría cierta recarga de los salares de litio,
pero en un principio la recarga no sería a la misma velocidad que lo que estamos extrayendo. Bueno, muchas gracias por explicarme, fue todo muy claro, teníamos muchísimas dudas, las resolvimos. Victoria Flexer, investigadora de CONICET, gracias. Gracias a ustedes. Le agradezco, por supuesto, a ella, que es una gran investigadora, y también al hermano de Cristian que hizo la nota. Saludos a mi hermano, estaba más joven. El hermano menor, que trabajó un tiempo para nosotros. Sí, era bueno. Extrañamos. Divino. Era Mirá lo que es. Era mejor Divino. que... Impresionante. Bueno, el litio entonces no es renovable. A ver, de nuevo, todo es relativo, pero el gas natural o el petróleo o el carbón, la naturaleza tardó millones de años en formarlo. Y la humanidad se ocupó en un siglo y medio de casi agotarlo. Porque realmente como gas natural y como petróleo son muy fáciles de manipular, son gases, son líquidos, es sencillo, tienen amplia densidad energética. ¿El uranio es renovable? ¿El uranio? Yo creo que no. La energía nuclear se basa en mineral de uranio. Yo no creo que el uranio va a tardar también unos cuantos miles de años para regenerarse. Y me parece que lo mismo va a pasar con el litio. Es decir, va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a tener litio. Es decir, la velocidad de consumo del litio y la velocidad de consumo de uranio es mucho más rápida, muchísimo más rápido que la velocidad de generación de uranio y de litio. Miguel, perdón, quería saber porque... Sí es renovable la solar, la eólica, la biomasa. Sí, ahí no vos tenemos problema. Plantar la caña de azúcar y después volver a plantar. Claro. Ahí no hay ningún problema. Sé que hay ciertas dificultades a la hora de extraer un recurso porque hay dificultades sociales. En el caso del litio, Sí. me comentaba, por ejemplo, Victoria, que claro, son lugares secos y es muy difícil. Se usa mucha agua para extraer litio y es difícil socialmente hacerlo. Es un poco chocante en lugares donde el agua no abunda. Sí, sí. Y sí, bueno, ese es como dije antes, cualquier acción que haga el hombre para generar energía o para consumirla, de alguna manera va a afectar el medio ambiente, en mayor o en menor medida. Entonces ahí tiene que haber así también un análisis político-social, de ver cómo influye eso en la vida de la gente que está ahí. De todas maneras, creo que son salares donde hay muy baja densidad de población, tengo entendido, no los conozco. No quería hacer una distinción porque hablábamos de energías renovables y entonces hay contaminantes y no contaminantes, ¿es así? Sí, a ver, las energías renovables, podemos decir que si dejamos de lado los materiales que usamos, tanto la eólica como la solar, no se puede decir que sean contaminantes, salvo, insisto, en la eólica la contaminación visual y el cambio del ecosistema, porque ahí no tenés pájaros, funcionan como espantapájaros. La biomasa, cuando vos la quemás o la procesás para obtener biocombustible, sí generás normalmente dióxido de carbono, que se desprende a la atmósfera, pero se supone que después cuando vos volvés a plantar en la planta en crecimiento, por el proceso de fotosíntesis, te absorbe el dióxido de carbono. Entonces, habría un balance, no es exactamente neutro, pero bueno, generarías mucho menos dióxido de carbono que si usás biomasa, usando biomasa como fuente de energía, que si usás los hidrocarburos fósiles. Eso es seguro. Estoy viendo para la izquierda y lo veo jugueteando a Chucho. Quiero ver qué está haciendo, evidentemente. Me voy a acercar porque espero que no queme el estudio. Chucho, querido, ¿cómo andás? Muy bien, jugando, como dijiste. Estamos haces, Chucho, con querido? nuestro barquito. Sí. Es un barquito, ¿qué te podría decir que es? Un barco a vela, porque está funcionando con una vela. Sí, una vela diferente a la que uno puede estar acostumbrado en un barco, ¿no? Exactamente. No, pero estoy jugando con un barquito donde hicimos un motor a vapor, pero casero. ¿Querés que te muestre? Pero ¿Vos querés claro, llegar ¿cómo? a tu casa y construírselo a tus hijos? Exacto. ¿Sí? ¿Vas a hacer eso? Estás arrancando por el final. Exactamente. Este es el producto final. Ahora vamos a ver ¿Así cómo lo viste hiciste. andando? Perfecto. Ahora te voy a decir cómo es que anda este barquito, cuál es el principio que está usando y cómo lo podemos lograr. Primero, lo que construimos fue un barquito. Agarramos, hay materiales, no sé, el que quiera que tenga flotabilidad. Nosotros usamos por ejemplo, se llama Fombor. Esto flota, es un material liviano, se puede trabajar con un cúter, con ¿Qué una maña tijera. te das, Chucho, para esto? Voy a tardar 3 años en construir esta. Solo esto, que él ya lo trae armado,
Voy a tardar 1 año y medio en Es un hacerlo. genio. Pero bueno. Igual se puede usar, a ver, esta es la parte creativa que tienen que usar en casa. Cualquier cosa que flote, una botella por la mitad, todo lo que quieran, todo lo que flote, lo pueden usar. ¿Por qué? Porque el secreto no está en realidad en esta flotabilidad, sino en ¿Qué lo cómo va a se impulsar? propulsa, con qué se Claro. impulsa. Bueno, para ello fue que utilizamos también un calentador de agua eléctrico. Ujú. ¿Qué hicimos? No andaba, dijimos, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a reciclar. Perfecto, entonces lo desarmamos. Obviamente, ya está desarmado. Lo que vamos a hacer es retirar la pieza que nos importa. ¿Qué es esta serpentina? Este cañito todo doblado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a usar esto para que caliente agua. Esta serpentina la vamos a clavar en el barquito que hicimos. Acá ya tiene hechos los agujeros. Lo vamos a meter ahí adentro. Ujú. Lo que necesitamos es que esas dos puntas, esos dos cañitos queden, mira, ¿ves? Como un caño de escape. Claro. Que quede fuera del barquito. Lo que vamos a hacer, déjame jugar con el barquito, lo vamos a empujar. Vaya para allá, chao. Buah. Lo que vamos a hacer ahora Tanto tiempo en el laboratorio quedó un poco afectado. Sí. es, Vean así. una vez que tenemos armado este barco, tenemos el cañito de escape, como te contaba, por acá abajo, la serpentina acá. Lo que tenemos que hacer es calentar esta serpentina, el agua que tengamos ahí adentro. ¿Por qué? La idea es, lo voy a sacar para poder graficarlo. Sí. Acá tenemos la vela. Va a estar así. Esta vela va a estar calentando ese agua que está ahí adentro. ¿Y qué va a pasar por allá? El agua que está ahí adentro se va a calentar. Una vez que se calienta, se transforma en vapor y sale, la presión hace que salga por uno de los cañitos. Pero cuando el vapor sale, se retroalimenta con el agua fría que entra por el otro cañito. Entonces es Para como que que absorbe continúe el proceso. y empieza a tener un circuito de movimiento. Chupa agua fría que se calienta, sale vapor. Y Sale así vapor. se va moviendo el Y barquito. eso es la fuerza que va teniendo nuestro barco. Esto es lo que hicimos. Una vez que lo tenemos hecho, lo que Ujú. necesitamos hacer es cebarlo un poco. Vamos a agregarle un poco de agua a nuestro nuevo barco. Le ponemos por un lado, vemos que sale por el otro. Listo. Lo tapamos. Este lo vamos a dejar sin techito. ¿Ves? Yo lo pongo acá en el agua. Y una vez que ya lo tenemos ahí en el agua, es cuando ponemos No te quemes, Chupo, a nuestra por vela. favor. No me voy a quemar, no te preocupes. Prendemos nuestra vela y dentro de un ratito hay que esperar un ratito. Yo ya estaba jugando, ya hacía un rato que estaba Claro, caliente. pues se tiene que calentar. Exacto, tiene que No es calentar. inmediato. No, es más, si querés lo ayudamos un poco a que caliente con nuestro encendedor. Y ahora después de un rato empieza a calentarse esa agua que estaba ahí adentro, como te conté. Empieza a expulsar el vapor, se retroalimenta y así ahora tenemos dos barquitos. Este hay que esperar un ratito, no se preocupen. Y este es el que ya estaba funcionando, se retroalimenta y va andando. Ahí está, perfecto. ¿Te gusta? ¿Se lo vas a hacer a tus Tiene hijos? poca vida esa serpentina, ¿no? Porque se va a quemar en cualquier momento. Esta no es bastante buena. ¿Ah, sí? Es bastante buena, es fuerte. Por eso es un calentador que uno lo usa, es más industrializado. Está muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Le quiero agradecer a Miguel que haya venido para charlar con nosotros y para explicarnos esto de las energías renovables. Ha sido muy didáctico y seguramente la invitación quedará abierta para cualquier otro programa. Así que muchísimas gracias, Muy amable, Miguel. Bueno, mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Las redes sociales son Twitter e Instagram, @porqué_tv. En Facebook todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa con una pregunta para después ya meternos con el tema de los gallos. ¿Y por qué cantan antes del amanecer? Algo que la tiene tan preocupada Caro Dinesio cuando va a visitar al abuelo que está en el campo. Pausa. Esta es la pregunta. A ver. La pregunta para que juguemos con ustedes que están en casa y que seguramente tienen conocimiento. ¿En qué ciudad se encuentra el mayor parque eólico del país? ¿Rawson, Trelew o Aluminé?